Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy es miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pero sobre todo es el día donde iniciamos la Cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza. Hoy es el día que comenzamos ese camino de conversión, de arrepentimiento, de reflexión. Nosotros tenemos que interiorizar en estos 40 días, ¿verdad? Acompañando a nuestro Señor Jesucristo para nosotros morir a nosotros mismos, morir a la carne. Por eso esta cuaresma pues es tiempo que la Santa Iglesia Católica pues nos da a todos los bautizados para que interioricemos, para que reflexionemos acerca de nuestra vida. Tenemos que en esta cuaresma pues poner en práctica lo que es la oración, la penitencia, el ayuno y la limosna. La oración, bueno, la oración es el alimento del espíritu. Desgraciadamente nosotros los católicos pues somos muy perezosos para orar. Necesitamos aprender a orar. Necesitamos orar con nuestro Padre del cielo. Como dice la Sagrada Escritura, cuando tú vayas a orar, lo dice la lectura del día de hoy, cuando tú vayas a orar, entra en lo secreto, cierra la puerta y ora a tu Padre del cielo. ¿Qué es eso, hermano? La oración es un diálogo con tu Padre, donde tú le expresas, ¿verdad?, tu agradecimiento, le expresas tus penas, tus proyectos, platicas con Él y guardas un silencio para que Él te abra el corazón. La oración tiene que ser diaria, la oración tiene que ser, pues, ¿verdad?, para que nuestro espíritu crezca. Así que nosotros decimos, ¿verdad?, seguir a Jesucristo. Él es nuestro Maestro, es uno de esos títulos que Él tiene. Es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Redentor. Bueno, como Maestro, pues tenemos que aprender de Él. Y si leemos la Santa Escritura, ¿verdad?, si leemos la Santa Escritura, los Evangelios, siempre que Cristo, nuestro Señor, iba a hacer algo muy importante, pues Él pasaba la noche entera orándole a su Padre. Al escoger a sus discípulos, oraba toda la noche. Cuando iba a ser entregado, lo vamos a ver próximamente el Viernes Santo en los Vía Crucis, se la pasó la noche entera orando en Getsemaní. Siempre la oración es la que te da la fuerza, es, ¿verdad?, la que te ayuda. Porque recuerden, hermanos, que nosotros sin Dios no somos nada. De hecho, por eso ustedes ven, pues hoy se nos imponen las cenizas. ¿Para qué? Bueno, la ceniza, eso viene desde el Antiguo Testamento, es signo de penitencia, de dolor de los pecados, de arrepentimiento. Pero se pone en nuestro cuerpo, se pone especialmente en nuestra frente, ¿verdad? Porque la frente es la fachada de nuestra alma, nuestros pensamientos. Entonces es que uno tiene que interiorizar, uno tiene que pensar lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer. Acuérdense, se peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y omisión pues es lo que uno ha dejado de hacer, que bien pudiera haberlo hecho. Bueno, pero también la ceniza representa la brevedad de nuestra vida. Nosotros estamos en esta vida, pero somos muy breves. No sé cuánto vayas a vivir tú, no sé cuánto voy a vivir yo. Para muchos tengo pues un par de amigos muy queridos que para ellos la cuaresma de 2017 fue su última. ¿Cuándo voy a hacer la mía? La última mía, no sé, puede ser esta, no lo sé. Por eso la iglesia nos da esa oportunidad, pues, de ponernos a paz y salvo con el Señor, de dolernos de nuestros pecados, dolernos de haberlo ofendido. Entonces nuestra vida es muy breve, hermanos, en esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, dice San Pablo. Entonces nuestra patria, ¿verdad? Ahora sí que nuestra patria es celeste. Nosotros no somos de aquí, nosotros tarde que temprano vamos a partir. Nosotros somos seres eternos, gracias a Dios.
por gracia, no por naturaleza. Gracias a nuestro bautismo, pues somos eternos. Ahora depende, ¿verdad?, de que nosotros nos aferremos al Señor para recibir su gracia y poder dominar nuestros instintos, nuestra carne, y podamos un día estar en la eternidad con Él, porque también cae el peligro de que caigamos en la eternidad, pero en otro lado. Y entonces por eso nosotros tenemos que, pues, prepararnos. La iglesia año con año nos ofrece este tune-up, dicen en inglés, afinación, dicen en español, que es cuando el carro pues ya le hace falta un cambio de aceite, le hace falta bujías, y para que el motor pues no se descomponga y siga trabajando bien, pues le hace un tune-up cada 6 meses. Nosotros, la iglesia, cada año es esa afinación del alma, esa afinación del espíritu. Debemos recordar que las cenizas, primeramente, pues ¿de dónde se consiguen? Las cenizas se consiguen de los ramitos benditos que se repartieron el Domingo de Ramos del año pasado. Se queman y de ahí sale la ceniza. Y vuelvo a repetir, eso nos recuerda la brevedad de nuestra vida. Dice Génesis 3:19, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Génesis 3:19, a nuestros primeros padres, después de pecar, el Señor le dice a Adán: comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nosotros, tarde que temprano, vamos a regresar al polvo. Nosotros no somos superiores a nadie. Nosotros, tarde que temprano, volveremos al lugar donde fuimos tomados. Y bueno, ahí no habrá soberbia, ni orgullo, ni que yo soy más que tú, ni que nada de eso. Nada de eso. Entonces, nuestra vida es muy breve, tenemos que cuidarla. Dice también Judith, el libro de Judith, capítulo 9, versículo 1, dice así, también hablando de lo mismo, de la conversión, arrepentimiento y bueno, la conciencia, ¿no?, de que no somos eternos. Dice: cayó Judith rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza, dejó ver el sayal que tenía puesto, y a la misma hora en que se ofrecía en Jerusalén, en el templo de Dios, el incienso de aquella tarde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Judith cayó rostro en tierra, ¿verdad?, echó ceniza sobre su cabeza y dejó ver el sayal que tenía puesto. El sayal era un tipo de prenda incómoda, ¿verdad?, para ofrecer penitencia por los pecados del pueblo, por los pecados personales. También dice la palabra de Dios en Jonás. De hecho, el libro de Jonás es muy importante porque de ahí proviene pues mucho significado, lo que nosotros hoy conocemos como la Cuaresma, porque la iglesia, pues en su gran sabiduría, nuestra madre iglesia, que tiene más de 2000 años, pues nos enseña de esa manera. ¿De dónde viene la Cuaresma? Bueno, los inicios viene por esto de Jonás. Jonás es mandado a un lugar llamado Nínive a predicar que van a ser exterminados a causa de sus múltiples pecados. Jonás no quiere ir, pero por circunstancias tenemos que leer la Biblia cómo es que llega Jonás, pero Jonás finalmente llega a esa ciudad que estaba muy pervertida. Entonces, decía Jonás, voy a leer todo el capítulo 3, porque es muy interesante para que ustedes me entiendan lo que estoy diciendo. Dice: por segunda vez Yahvé habló a Jonás, diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciar el mensaje que yo te comuniqué. Jonás se preparó y marchó a Nínive, de acuerdo con la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli, con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando:
en el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno, y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros: que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten ni beban agua. Que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente y se compadece. Se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean ustedes cómo Nínive tenía un plazo de 40 días para cambiar, para convertirse, para reflexionar, para invocar al Señor, para meditar. Y Jonás le estaba predicando: si no se convierten, esta ciudad será destruida. Entonces, de esto ya viene la palabra cuaresma. Cuaresma son 40 días. 40 días de conversión, arrepentimiento, ayuno. Y dice ahora sí que el decreto del rey, pues fue un decreto de ayuno. Que hombres y bestias no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Ayuno. Que hombres y animales se vistan con sacos. Penitencia. E invoquen a Dios con insistencia. Oración. Es un proceso que todos nosotros tenemos que hacer. Todo bautizado tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a la Santa Madre Iglesia. Tú, hermano y hermana que me escuches, eres iglesia, yo soy iglesia, por nuestro bautismo. Y la iglesia tiene mandamientos. Y el cuarto mandamiento de la iglesia, dice el catecismo de la Iglesia Católica, el cuarto mandamiento dice: ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos prepararán para las fiestas litúrgicas. ¿Para cuándo? Para la Pascua de Resurrección. Tenemos que morir y resucitar con Cristo. Contribuyen a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2043. Entonces, el tercer mandamiento, y tú y yo, hermano, estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? No porque la iglesia lo diga, no porque el cura lo diga, sino porque yo necesito transformación. Tú necesitas transformación. ¿Por qué? Porque nuestra patria, ya lo dijimos, nuestra patria está en el cielo. Nosotros no somos de aquí, somos iglesia peregrina. Ya hablaremos después ampliamente de ese tema. Iglesia, porque la iglesia se divide en tres partes. La iglesia triunfante, los hermanos que ya están en el cielo, los santos, nuestros abuelitos, ancestros que ya, ¿verdad?, están en el cielo, es la parte de la iglesia triunfante. La iglesia purgante, todas las personas que han muerto, pero todavía tienen que purificar, pues, la pena en el purgatorio. Acuérdense, con la confesión se perdona la culpa, pero la pena, si no se repara en esta tierra, tenemos que purgarla en el purgatorio. Entonces, esa es la iglesia purgante, y nosotros que estamos sobre esta tierra, pues somos la iglesia peregrina. Somos la iglesia peregrina, ¿por qué? Porque vamos caminando. Vamos caminando al encuentro del Señor, como dice ese hermoso canto. Entonces nosotros tenemos que hacerlo por beneficio propio,
por amor. Dice Jeremías 3:23. Vamos a ver qué dice Jeremías. Jeremías 3:25, perdón, 3:25. Dice lo siguiente. Jeremías 3:25. Dice: acostémonos en nuestra vergüenza, que nos cubra nuestra ignominia, pues contra Yahvé nuestro Dios hemos pecado. Nosotros, como nuestros padres, desde nuestra mocedad hasta hoy, y no escuchamos la voz de Yahvé nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No escuchamos. ¿Cuál es la mayor parte de nuestras desgracias? Que no escuchamos la voz de Dios. Las decisiones las hemos tomado nosotros, no hemos consultado a nuestro Padre del cielo. Y una mala decisión te acompañará toda tu vida. Es el tiempo, hermano, hermana, de que tú interiorices cómo ha sido tu vida y perdones a quien tengas que perdonar. Quítate esas cargas en esta cuaresma. Perdona. Prepárate. Ora, haz oración. Ayuno. Ayuno para dominar el cuerpo, para dominar la carne. El cuerpo pide muchas cosas. El cuerpo pide muchísimas cosas, pero también uno no está para darle gusto al cuerpo. Porque el cuerpo, al fin y al cabo, pues se va a quedar. El espíritu es el que se va a ir. Entonces el espíritu es el que le va a dar cuentas a Dios. Nuestra vida espiritual tiene que estar fuerte. Acuérdense, nosotros no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos, pero no se puede llegar a ser santos si tu carne te domina. Y el ayuno es para decirle a tu carne, a tu cuerpo: no mandas tú, manda mi espíritu. Entonces nosotros tenemos que escuchar, como dice el Salmo: ojalá hoy escuchen su voz, no endurezcan su corazón. Nosotros tenemos que orar mucho por la iglesia en general, para que la iglesia despierte, para que la iglesia salga de su ignorancia, para que la iglesia salga de su costumbre, de su tradición. La iglesia necesita católicos convertidos, católicos por convicción, no católicos por tradición. Necesitamos evangelizar, necesitamos llegar a más personas, pero eso no se puede hacer si tu espíritu pues no está fuerte. Y esta cuaresma es para que tu espíritu crezca y tu carne baje. Es como un sub y baja. Sube la carne, baja el espíritu. Baja la carne, sube el espíritu. La cuaresma es para eso, para que tu espíritu pues anhele llegar a la patria celestial. Entonces, la cruz, se nos hace el signo de la cruz porque pues es el signo, como dijimos en otra clase, en otra charla, que nosotros pues somos nación comprada. Eso lo dijimos en el bautismo, en la clase del bautismo, que gracias a la cruz, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fuimos comprados, por eso es nuestro Señor, es nuestro Redentor. Entonces, es el signo de nosotros, es el signo, así como dijimos también en la otra clase, que las banderas tienen sus signos, sus símbolos. Por ejemplo, Estados Unidos, en el país que estamos aquí, pues es las barras y las estrellas. En México, pues es el águila, devorando la serpiente, y así sucesivamente. Cada bandera, pues tiene un signo. Entonces, nuestra bandera, por así decirlo, nuestro símbolo es la cruz. Entonces tú, cristiano, católico, pues cuando te pregunten, ¿tú qué eres? ¿Qué signo eres? Aries, Tauro, Acuario. Tú le vas a contestar: ninguno de esos. Mi signo es la cruz, porque yo pertenezco a mi Señor Jesucristo. Y por eso la cruz es muy importante. Dice en Mateo 16:24,
Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Y me siga. La cruz es muy importante, muy importante para nosotros. Dice también Filipenses, la carta de San Pablo a los Filipenses. Dice así, Filipenses 3, 18 al 19. Dice, porque muchos viven según os dije tantas veces, y como ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición. Para estos, su Dios es el vientre, su gloria lo vergonzoso, y su apetencia lo terreno. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vea, mucha gente vive como enemigos de la cruz de Cristo. Da tristeza, a mí me ha tocado muchísimas veces ver como el mismo católico, por ignorancia, por lo que gustes y mandes, pero ataca la cruz de Cristo, ataca la iglesia, ataca todo lo que tenga que ver, pues, con la cruz. Con la cruz. La cruz es muy importante para nosotros. Dice también en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Y eso fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles a través de Cristo Jesús, y para que por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, o sea, te llegara a ti y me llegara a mí, porque ni tú ni yo somos judíos. Pero dice, Él se hizo maldición por nosotros, porque dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. La cruz, hermano, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Entonces, imagínense nada más, es grande la oportunidad que nuestra Santa Madre Iglesia pues nos propone en esta cuaresma, en esta y en todas las cuaresmas. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la importancia de todo esto, ¿no? El ayuno dice que se tiene que ayunar, que es un acto de abstenerse de todo tipo de comida por un periodo de tiempo. Pero no solamente de alimentos, se puede ayunar de cosas como el celular, las mentiras, groserías, radio, internet, etc. Usted puede ayunar porque el cuerpo es lo que le pide. Pero recuérdense, el ayuno sin oración es dieta. Sí, esta cuaresma es para ayunar y orar. Ayunar y orar. El ayuno tiene que ir acompañado de oración. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Entonces nosotros tenemos que ayunar, pero también orar. Y el ayuno consiste, mucha gente piensa que ayuno es no comer nada. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día. Una sola comida fuerte al día. Y el ayuno es obligatorio para nosotros católicos bautizados el día de hoy, miércoles de ceniza y viernes santo. Son los 2 días de ayuno que la iglesia nos obliga a nosotros. Pero tú puedes ayunar cualquier día.
pero por obligación, por nuestro bautismo, repito, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ahora, la abstinencia es no comer carne. No comer carne. ¿Sí? Es no comer carne todos los viernes de la cuaresma. Pero el día de hoy, miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. Hoy se ayuna, pero también no se come carne. No importa que hoy no es viernes, pero hoy no se come carne. Hoy es ayuno y abstinencia. Y bueno, están exentos pues los enfermos, los mayores de 65 años, los menores de 14 años. Pero de ahí todos, de los 14 para arriba, de los 14 a 65, que estemos bien de salud, tenemos la obligación de ayunar y orar y abstenernos de carne. Hermano, hermana, si la iglesia entera, que somos millones y millones y millones, oráramos y ayunáramos esta cuaresma, este mundo cambiaría. Este mundo cambiaría. Porque a veces no nos gusta hablar de eso, pero los demonios existen. Y los demonios andan rondando, como dice la oración de San Miguel Arcángel, para la perdición de las almas. Pero si nosotros bautizados oráramos y ayunáramos, el mundo tendría que cambiar terminando la cuaresma. Pero bueno, la iglesia no impone a la fuerza del ayuno, el sacrificio y la penitencia, sino te exhorta, te invita a la comunidad, o sea, a nosotros, a vivir más cristianamente. Hace recordar la obligación de hijos de Dios a hacer sacrificio, esfuerzo, oración y demás cosas que nos santifican. Recuerden, tenemos derechos como hijos de Dios, pero también tenemos obligaciones. Todo derecho viene con la obligación. Con la obligación. Entonces la cuaresma ordena nuestros sentidos, ordena nuestros instintos, nos santifica, nos disciplina y nos hace más libres. ¿Cuánta gente hay atada al internet? ¿Cuánta gente hay atada a videojuegos? ¿Cuánta gente hay atada a muchísimas cosas? Entonces, la cuaresma nos hace libres. ¿Podemos vivir sin eso? No hay ningún problema. Hay gente que no puede vivir. Hay gente que no puede vivir, está atada. El ayuno, pues, dice, es necesario dar una respuesta profunda. O sea, la cosa es que el ayuno nos transforma, nos cambia, porque el espíritu nuestro se hace más fuerte. Ya las cosas de este mundo no te atan. No te atan. Entonces, dice, ayunar significa abstenerse de algo. El hombre es el mismo solo cuando logra decirse a sí mismo, no. No. Uno realmente es hombre, ser humano, hijo de Dios, cuando uno logra decirse a uno mismo, no. Dios nos hizo con inteligencia y voluntad. Y porque tenemos voluntad, tenemos que decir y podemos decirnos no. No, no. Con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la oración. Acuérdense, esto es con la ayuda de Dios. No es porque yo me lo propongo, es que yo quiero dejarlo, es que yo... No, es que yo nada. Usted no tiene fuerzas, ni usted ni yo tenemos fuerzas para dejar ni un vicio. Necesitamos la oración. Tenemos que aprender a decirnos no. Los mandamientos, si usted los revisa, siempre es un no. No matarás, no adulterarás, no robarás. Tiene que aprender uno a decirse no, no, no. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy orientados hacia los bienes materiales y bueno, abusamos de ellos. Abusamos o nos abusan, porque a veces las cosas queremos y luchamos por adueñarnos de las cosas, pero muchas veces las cosas se adueñan de nosotros. Muchísimas veces.
Y por eso es el ayuno. Por eso es. El ayuno es una disciplina espiritual por la que de manera voluntaria la persona renuncia al consumo total o parcial de alimentos por un tiempo definidos, con el propósito de lograr un autocontrol sobre los deseos corporales y abandonarse plenamente en Dios. El ayuno sincero debe siempre estar unido a la conversión y una conducta moral apropiada. De nada me sirve a mí estar ayunando si yo soy el mismo sinvergüenza de siempre. Siempre tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en tu conducta moral. Yo no puedo decir que soy cristiano católico y andar diciendo o haciendo cosas que no debo. No puedo. Dice también que, como ya lo hemos dicho, la oración. Dice que la oración es buscar a Dios, es ponernos en contacto con Dios. Orar es llamar y responder. Es un diálogo de amor. Orar, decía Santa Teresita, orar es hablar de amor con alguien que nos ama. Y la necesitamos, la oración es el alimento del espíritu. Sin la oración nada somos. No podemos emprender nada sin la oración. Nada, absolutamente. No solamente en las cosas de Dios. Me voy a casar, tengo que orar si es la persona indicada. Voy a cambiar de trabajo, voy a orar si me conviene. Voy a guiar a mi hijo en tal o cual tema, voy a guiar a mi hijo en cual problema, tengo que orar primero, pedir ayuda a mi Padre para yo poder ayudar. La necesitamos. Dice también que la oración es una comunicación abierta, sincera, directa, fiel con Dios que nos creó. Esa es la oración. Simple, sencilla. A orar. Hermanos, tenemos que orar. Apartar 10 minutos, 15 minutos al día. El día tiene 24 horas. Tenemos que dedicarle un tiempo especial a Dios. Un tiempo especial a nuestro Creador. Vamos a ver qué es la limosna. La limosna quiere decir compasión y misericordia. Inicialmente indicaba la actitud del hombre misericordioso y luego todas las obras de caridad hacia los más necesitados. La palabra limosna no la oímos hoy con gusto, notamos en ella algo humillante. Vean, porque limosna es darle un peso, tirarle un peso a alguien. Eso no es así. Es ser compasivo y misericordioso. Escuchar a la persona que tiene problemas, ayudar a la persona que necesita ayuda. Eso es hacer limosna. No es humillar a nadie. Entonces, tenemos que hacer limosna. Tenemos que, pues, consolar a nuestros hermanos. Acuérdense, somos hermanos. Dice también que Cristo solamente piensa en nuestra felicidad y no ha escatimado medios para dárnosla. Vean, la corona de espinas, la cruz. Sí, la limosna nos rescata de la esclavitud del pecado y nos trae abundantes bendiciones. Mejor aún, la limosna nos libra de la condenación eterna. Imagínense. Dios lo ha dicho, su santa palabra. Lo que hagáis con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Hermanos, las obras de misericordia. Las obras de misericordia, está usted haciendo limosna. Recuerden que no solamente es lo monetario. Dios nos podía haber hecho a todos iguales, pero previó que por nuestra soberbia no habríamos resistido a someternos unos a otros. Para animarnos a dar limosna siempre que nuestras posibilidades lo permitan y a darla con intenciones puras, solamente por amor a Dios.
Entonces nosotros tenemos que hacer limosna, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que hacer penitencia. ¿Qué es la penitencia? La penitencia ha sido muy desacreditada. Claro, la gente piensa que penitencia es, no sé, autoflagelarse, lastimarse la espalda. Pero se han fijado, hay una pregunta, dice, pero se han fijado a cuántas limitaciones y exigencias se someten los deportistas. Por ejemplo, y todos los que quieren lograr alguna meta, ejercicios, desmadrugadas, entrenamientos, dietas, competencias, entrenamientos y más entrenamiento, etcétera, etcétera. O las disciplinas a que se somete alguna para rebajar de peso, dietas, ejercicios, masajes, exámenes médicos, cirugías. Más importante, huelgas de hambre para lograr democracia y libertad, en que se pone de veras en peligro la salud y la vida por un ideal. O sea, para las cosas materiales hacemos sacrificios, nos sometemos a exigencias e incomodidades, pero para Dios y nuestra vida espiritual eso no hace falta, o hace daño o es demasiada violencia para nuestro cuerpo. La penitencia consiste en oponernos a nuestros deseos, a lo que nos provoca, a lo que nos resulta fácil, a lo que nos hace sentir bien, a lo cómodo. La penitencia nos ayuda a disciplinar las exigencias del cuerpo para quedar más libres, para amar más y mejor a Dios. Y si amamos más a Dios, nos amamos más nosotros, para cumplir sus mandamientos y hacer su voluntad. La penitencia sirve para dominar lo material en nosotros, lo que llamamos la carne, para que nuestra parte espiritual quede más libre, es decir, para que nuestro entendimiento, ¿se acuerdan? Entendimiento, voluntad, para que nuestro entendimiento, dotado de inteligencia, y nuestra voluntad, dotada de libertad, sean más libres para optar por Dios. ¿Entendió? Mire, dice que es para dominar, sirve para dominar lo material en nosotros, lo que llamamos carne, para que nuestra parte espiritual quede más libre, es decir, para que nuestro entendimiento y voluntad, entender, conocer más a Dios, y acuérdense que no se ama lo que no se conoce, entonces para entender, conocer más a Dios, y nuestra voluntad para decirle que sí a Dios y no al pecado, dice, sean más libres, nuestra voluntad y nuestro entendimiento sean libres para optar por Dios, para darle un sí a Dios, para obedecer a Dios, para amar a la iglesia, para amar al prójimo. Y que todo lo que venga de Dios nos guste. ¿Por qué la gente se aburre en misa? Por eso, porque su entendimiento y su voluntad están en otro lado. Porque su carne está muy arriba, está pensando en su comodidad. Ay, es que me aburre. Oiga, si la misa no es para entretenerlo, la misa es para salvarlo. Ay, es que estoy cansado, es que no tengo ganas de ir. Mire, vaya, es cuando más el Señor lo bendice. Porque el Señor sabe que usted no tiene ganas de ir, pero sin embargo está ahí por amor a Él. Eso es que nuestro entendimiento y voluntad pues sean más libres y puedan ir más libremente con amor a la Santa Eucaristía, pueda entender los sacramentos, pueda entender lo que es un Santo Rosario, pueda disfrutar las cosas de Dios más libremente, sin que se lo diga el cura, sin que se lo diga la esposa, el esposo. No, usted, por amor, lo hace libremente. Con la penitencia controlamos nuestra voluntad para acercarla más a la voluntad de Dios. La iglesia habla en este tiempo de cuaresma, de ayuno. Significa refrenarnos en las comidas. Ojo, no significa hacer dieta. Es quitarnos cosas que nos gustan, como los dulces, o comer cosas que no nos gustan también. O comerlas aunque estén frías. Beber agua natural, si nos gusta agua fría, o abstenernos de los refrescos y tomar agua solamente. Pero también, como ya lo dijimos, hay otros ayunos que no son de comida, de cigarro, televisión, internet, redes sociales, chateo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es tiempo, hermanos, de oración, ayuno, penitencia y limosnas, traducido a obras de misericordia, no de aventarle un peso a alguien. Dios no es ningún limosnero.
Dios lo necesita de nosotros. Necesita de nuestra respuesta. La cruz, el Calvario, la crucifixión fue la propuesta de amor a nosotros y Dios quiere nuestra respuesta. Y la Cuaresma es tiempo perfecto para nosotros meditar, reflexionar, meditar sobre todo en la muerte, porque nos lo recuerdan, polvo eres y polvo te convertirás. Y en la muerte, cuando uno reflexiona en la muerte, hermano, hermana, créame, que uno se pone a pensar, es cierto, yo no voy a estar aquí para siempre. Es cierto, yo no sé si mañana esté vivo, dentro de 5 minutos esté vivo, yo no lo sé. Tengo que vivir si es que quiero ir al cielo con mi Padre Dios, con mi Señor Jesucristo, con la Virgen María, los santos, los ángeles, nuestros familiares que se adelantaron y están ya allá gozando de la vida eterna con el Señor. Tenemos que meditar eso. Mucha gente no medita eso y piensa que va a vivir 40, 50, 80 años. No se sabe. Ya cuando esté viejo, no se sabe si vas a llegar, hermano. No se sabe. Tenemos que meditar, tenemos que reflexionar. Que esta Cuaresma sea de gran bendición para ti y para mí. Hazte un propósito. Tenemos que morir. Como Cristo murió en la cruz, nuestra carne también debe de morir. Así como Cristo crucificó la carne, su carne, por nosotros, nosotros tenemos que crucificar nuestra carne por Él, morir con Él en la cruz y resucitar con Él como criaturas nuevas el domingo de la resurrección. Hermanos, yo lo único que deseo, que el sacrificio de Cristo en el Calvario, en el Getsemaní, toda su pasión, no sea en vano en ti y no sea en vano en mí. Dios los bendiga. Esto solamente fue un paréntesis porque vamos a continuar con el favor de Dios con el siguiente sacramento que es la confirmación. Pero hermanos, medítenlo, por favor, que tengan una hermosa Cuaresma. Recuerden, el color morado, púrpura, pues es signo de arrepentimiento, conversión, un querer cambiar por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a la iglesia. Dios los bendiga. Buenas noches.